¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin, precio actual $33,877. El precio de Bitcoin de momento podemos estar observando de que ha perdido el promedio de los $34,000. Sin embargo, a pesar de que hemos perdido dicho nivel, todavía este pequeño movimiento, yo sé que en el transcurso de este día viernes el precio de Bitcoin como tal tocó más o menos $33,500 en un aproximado. Dependiendo del exchange donde usted pueda estar viendo el gráfico, puede hacer de que haya una variación de precio, puede hacer de que únicamente haya caído hasta $33,600, $33,700. Pero tomar este movimiento como el retroceso que nosotros deberíamos de tener para volver a meternos, tal vez para buscar una posición alcista, para mí este movimiento no sirve, solamente es mi punto de vista y recordarle que ningún análisis debe de considerarse como un tipo de recomendación de inversión. De mi parte, solo le comparto mi punto de vista sobre el mercado para que usted complemente su propio análisis. Si nosotros vamos a prestar atención, porque yo sé que hay varios por ahí que me hacen la pregunta, ¿por qué el precio de Bitcoin, a pesar de que ha subido demasiado bestial, por qué se ha detenido de subir nada más? ¿O por qué no estamos viendo un retroceso, sino que simplemente después de que vimos el movimiento alcista el pasado día lunes, lo único que ha quedado haciendo el precio de Bitcoin es hacer un pequeño lateral? Entonces, mire, esto tiene bastante que ver con la participación pública. Eso más o menos se nos da a entender un poco mejor en el método de Wyckoff. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá el mapa de liquidez acumulada de los últimos 3 días, aproximadamente estamos hablando de 72 horas. Nosotros estamos hablando ya de la liquidez que comenzó a salir acá el pasado día miércoles. Ya fue barrida. Miren. Estos son los que se metieron en long demasiado tarde. Y esa es una de las razones del por qué yo le he venido insistiendo a usted de que a pesar de que hemos tenido un movimiento demasiado impresionante, yo no veo una zona atractiva de meterme en una posición, ya sea alcista, en long, sobre todo el mercado de los futuros, por supuesto, o hablar de invertir, meterme en spot, hacer una compra, porque se compra hasta que cae, no después de que sube. Entonces, si nosotros le damos continuación a lo que le he venido comentando, veamos esto. Las tendencias, perdón, las claves para entender el método de Wyckoff en el trading. Acumulación. ¿Qué significa esto? Es cuando los grandes, el market maker, está allí haciendo sus compras progresivamente en una zona específica, que esa zona específica es una zona clave. El market maker no va a ir a comprar hasta después de que el precio haya subido. Nosotros vemos que dice que la acumulación dice, en esta primera etapa es donde se posicionan los grandes. Mire, los grandes. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar buscar. ¿Dónde los grandes están comprando? Y esa es una de las razones del por qué hace un par de semanas atrás yo les insistía a ustedes de que en ese promedio de los $25,000, el soporte más importante que nosotros tenemos acá en el precio de Bitcoin, esa era la zona clave, que si nosotros en el semanal o sea, en el semanal si hubiéramos tenido un cierre por debajo de ese promedio de los $25,000, entonces ahí sí hubiéramos visto en aprietos al precio, ya teniendo por lo menos un nivel de precio promedio, ya sea 21,500 o incluso más abajo. Si usted le presta atención, simple. Yo pensé que, bueno, en mi escenario, después de ver todo esto, pues yo pensé que las ballenas iban a estar haciendo esto, acumulación, pero en lugar de acumulación, pues se vienen las noticias y para eso ya sabe usted muy bien de que no hay análisis técnico. Entonces, nosotros continuamos viendo que dice, se compran muchos operadores y el valor se hace popular entre los inversores minoristas. Los inversores aventajados, que en esta ocasión es el market maker, se deshacen de sus posiciones. Eso es después de que el precio haya subido. De esta forma, dejan atrapados a aquellos que compraron tras haber visto en la prensa o en cualquier medio de comunicación, cualquier noticia que usted vea en redes sociales, que el valor subiría en la bolsa. Estos libros están enfocados para el mercado regulado. Por eso es que aquí no dice Bitcoin. Pero yo creo que se entiende. Y si no se entiende, de esa forma se lo estoy explicando para que no haya ahí un malentendido o una mala interpretación de la información que les estoy compartiendo. Entonces, si nosotros continuamos leyendo, dice, será frecuente ver cómo el precio oscila en rango o lateral, es decir, sin una tendencia claramente definida.
Ahora, esto es lo más importante de la fase o digamos que del lugar donde nosotros estamos actualmente, que lo podemos aproximar entre un promedio de 33.500 a $35.000, en el cual nosotros vemos esto que dice tendencia. Esta fase de, esta fase de participación pública alcista también se conoce como fase tendencial. Todos los operadores que compraron en la fase de acumulación tienen el activo en sus carteras. ¿Qué significa? Que el market maker compró antes. Y como ellos mueven cantidades bestiales de dólares, no importa si son millones o incluso hablando de billones de dólares, ellos tienen el suficiente dinero como para pagar a los mismos medios para tener la información anticipada, y a eso se le llama ser insider, ser alguien infiltrado en todo lo que pueda haber en los mercados para tener la información de primera mano y así ellos aprovecharse de todo eso. De ahí nosotros, cuando nos damos cuenta de una noticia, es hasta después de que el precio haya subido o haya caído. Nosotros no nos vamos a dar cuenta minutos, horas o días antes de dicho acontecimiento. Y aquí es donde dice, la demanda no puede ser atendida porque no existe oferta. ¿Qué significa eso? Que el precio continúa subiendo como que si no hay un mañana, va como que si va, o sea, va como que si, como la espuma, digamos, va hacia arriba, que pareciera de que to the moon, así como lo hemos visto esta semana. Sin embargo, el precio continúa subiendo porque hay zonas donde no haya una presión vendedora o una zona clave para los inversionistas grandes donde puedan tomar ventas o una zona. Entonces, eso es lo que hace de que el precio pareciera de que no tiene un alto. Y eso es lo que nosotros hemos visto esta semana, hasta los $35.000. Que ahí gente con dinero lo que está haciendo es simplemente detener al precio donde están diciendo, aquí cálmate porque todavía no es momento idóneo para que continúes como que si no hay un mañana. Y esto es porque si dentro de más grande es la subida y no haya un fundamento en el cual nosotros podemos validar que el movimiento alcista sea real o no, entonces así se viene después la caída. Y en esta ocasión nosotros vemos que el precio ha subido por rumores del el posible ETF antes de comenzar el mes de noviembre. Nosotros ya estamos en día 27 y yo no veo que digan, miren, ya se aprobó. Lo cabrón va a estar el próximo día miércoles, si no me equivoco, el miércoles va a ser primero. Si llegamos a primero y no hay ninguna aprobación, usted se va a dar cuenta de que lo único que hicieron es meter FOMO, como nosotros lo estuvimos viendo el pasado lunes 16. Entonces, si nosotros continuamos leyendo acá, dice, esto genera que los precios suban. Y es simplemente porque no hay una zona atractiva de venta para los grandes. Si se tiene en cuenta que la compra se realizó en la fase suelo del mercado, las cuentas de los inversionistas irán engordando cada vez más. Pero esos son los que compran abajo después de que cae, no hasta después de que suba. Y si nosotros vemos más abajo, dice, en este caso la tendencia es alcista y tiene un volumen constante. Incluso se incluyen picos. Los picos significa aquí, para hacérselo saber o hacérselo entender un poquito más fácil, son altos más altos que estaría haciendo el precio. Si nosotros vemos, dice, esto no quiere indicar que las subidas vayan acompañadas de un mayor volumen de negociación. Algo similar ocurre en la tendencia bajista. Lo que pasa está que en esta ocasión, pues nosotros vemos, no viene acompañado de volumen como tal, porque primero, BlackRock no se ha metido todavía. Y si en dado caso se haya metido, eso se habrán metido en un OTC, no en un mercado como el que nosotros vamos a un exchange, que es una plataforma centralizada. Por eso se llama exchange. Bueno, o se le puede decir un SEX. Si eso sería una plataforma, un intercambio centralizado. Entonces, si nosotros vemos, no hay nada actualmente que pueda validar como tal la información de todo lo que hemos visto. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener cuidado porque la participación pública, como dice acá, mira, esta fase de la participación pública alcista también se conoce como fase tendencial. Entonces, eso es lo que está haciendo la gente en este momento. Los que no quisieron comprar aquí abajo están comprando ahorita después de que ha subido.
Entonces, después que nosotros vemos un leve retroceso en el precio de Bitcoin, vemos que el precio se mantiene. Y es porque acá está viendo compras masivas por parte de la masa. No significa de que la masa vaya a tomar el control del mercado, claramente que no. Si nosotros somos pececitos a la par de esos cabrones, tipo BlackRock, Binance, por ejemplo, entre otros. Entonces, a partir de ahí, pues va a llegar un momento que vamos a ver cómo vaya a suceder el transcurso o el desarrollo de todo esto antes de finalizar el mes de octubre. Porque como se lo voy a repetir una vez más, como tal, según la escala Fibonacci, pues todavía nosotros no tenemos aquí ni siquiera la primer señal o el primer filtro o patrón, como usted le quiera llamar, si vamos a tener pronto un retroceso como tal acá en el gráfico diario. Nosotros no tenemos ese patrón todavía. Bueno, esto lo estoy tomando de toda la estructura que hemos visto desde que caímos desde la mitad del mes de agosto. Pero si nosotros la trazamos del último mínimo por acá, pues simplemente lo que nosotros estamos encontrando es que el precio está respetando en promedio ese punto 23 de la escala Fibo. Pero ni siquiera trazándolo desde este último mínimo que tenemos acá, ni siquiera ahí no ha perdido ese punto 23. Y mientras el precio de Bitcoin no tenga un cierre por debajo de ese punto 23 y no vaya a buscar ya sea punto 50 o punto 61, yo no tengo ninguna zona de compra. A mí no me queda de otra que quedarme con las compras que he hecho desde, bueno, las que he venido acumulando desde un promedio de un año y aquí que haga el precio lo que tenga que hacer. Pero yo no tengo urgencia de decirle a usted que aquí vamos a comprar porque se va el expreso lunar y nos vamos a quedar fuera. Bueno, yo no me voy a quedar fuera porque yo he venido acumulando. Entonces, ya si usted se quedó fuera o nunca compró porque tuvo miedo o andaba esperando $10,000 o qué sé yo, bueno, ahí usted sabrá lo que está haciendo porque aquí no tengo la bolita de cristal, no soy perfecto, me suelo equivocar también, pero al menos la idea principal de toda la información de que les vengo compartiendo se suele cumplir. Tal vez no al tiempo que yo se los digo, pero tarde o temprano, pues al menos la idea llega al menos a aproximarse. Entonces aquí simplemente nosotros tenemos que esperarnos a tener un retroceso significativo, porque de lo contrario el riesgo de compra es sumamente alto. Así que yo espero que este nuevo análisis a ustedes le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en la próxima.